Bueno, ha llegado aquí nuevamente, directo, en avión, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, Lau Forni. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? ¿Respiró? ¿Tomó agua? ¿Tomó algo ahí? Tomé agua, sí, me recibieron con agua, gracias. Bueno, muy bien. bien. No podemos seguir hablando de, claro, no sé, de tantas cosas. Sí, no, igual es cómico porque justo la columna de hoy viene muy bien para estar agitada, saber que tarda un montón el colectivo, que viajé mal, es ideal. ¿Viajaste mal en la ciudad de Buenos Aires? ¡Qué raro! No puede ser. O sea, ambas, sí, peor. ¡Qué aún. raro! Si aumentó el boleto debe haber mejor servicio, me imagino. Veo que ahí tiene 4 libros, ¿sabes? ¿No? Sí, 4. Sí, y ahí tiene más. Bueno, y ¿por qué ha convocado todo esto? Acá hay otro más de Wells. ¿De qué va a hablar hoy? Bueno, tomando un poco la vieja costumbre de efemérides, la idea de hablar de cine, literatura y trabajo. Y esta vez voy a partir de un autor que es uno de mis autores favoritos de siempre y que nunca lo traje, porque a veces uno cuando le gusta tanto algo quizás lo va postergando, y después puede casi me pareció una trampa traerlo porque es un autor que podría ser la base de esta columna, que es Mark Fisher. ¿Por qué digo que podría ser la base de esta columna? Porque es un autor que, para elaborar todas sus teorías en general, suele hacer muchas referencias a la cultura popular, al cine, a las series, películas y libros. Es ahí como un crítico. Ahí tome. Sí, es un crítico cultural inglés que dijo un par de frases que han quedado bastante grabadas en la memoria de la resistencia popular. Sí, exactamente. Muchas frases, por eso, en realidad también quizás por eso es un autor que postergué, porque mucha gente lo deprimía un poco. Sí, hay gente que no lo quiere a Fisher. Hay gente que no lo quiere, eso no había escuchado. Hay gente que no lo quiere, lo tilda de posmoderno, ¿viste? Esas cosas medio estúpidas. Mirá. Y hay gente que le deprime, sí. Hay gente que le deprime, pero también ahora hay una gran cultura de fans. Claro, es lógico igual que te pueda deprimir un poco porque él hizo toda una crítica a lo que sería el postcapitalismo, básicamente hablando de una especie de... Si bien él pensaba que había una apuesta a un futuro posible que lo llamaba justamente romper con el capitalismo e ir a otra cosa desconocida, no daba en realidad ninguna propuesta como esperanzadora, como bueno, esta es la solución. Y todos estaban esperando con esta solución que nunca llegó y encima se suicidó. Entonces, no va a llegar. Entonces, claro. Es como que uno dice, bueno, o sea, en serio que se suicidó por su propia teoría, bueno, no, o sea, él está con la depresión, que es uno de los ejes que toma. Él, bueno, es bastante inabarcable en toda su teoría. Yo voy a tomar algunos puntos porque la idea es hacer una transposición que me pareció media interesante, que no la he visto, al menos probablemente alguien la hizo seguro, que es tomar algunos de los ejes de Fisher para leer Metrópolis, la película Metrópolis, que de hecho iba a ser el punto de partida de esta columna. Quería hablar de Metrópolis, pero después dije, sí, es una película muy interesante, también muy controversial, pero quería como algún eje de lectura diferente para tratarla. Bueno, de todo lo que dice Fisher, probablemente la frase más reconocida, porque es su primer libro que hay difusión, que es si se puede es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Él dice eso obviamente por lo que comentaba antes, que encuentra en la sociedad actual un montón de síntomas de parálisis, de una cierta no de tensión del tiempo, sino como repliegue temporal que se vuelve a un futuro y no hay el futuro en sí se volvió una palabra vacía. Como que no hay una posibilidad de otra vuelta de tuerca. Y por eso lo llama como una nostalgia, pero una nostalgia no en el sentido poético de, bueno, quiero esos viejos tiempos, sino una nostalgia de no puede inventar nada nuevo. Lo típico que se dice hoy en día, como todo está. La nostalgia del futuro. Claro. ¿no? Exactamente. Es algo que vimos cuando vimos Estrella Roja de Sofía Bordenave, se basa un poco en esa idea. Y hay un corto también de Chris Marker, que creo que se llama, es un año, no me acuerdo si es 1984, algo por ahí, sí, por ahí, que va por este lado. No lo vi, lo voy a anotar para ver. Bueno, esta premisa, que sobre todo es una de las más conocidas de él, hace que analice mucho los universos distópicos cinematográficos. Entonces ahí es donde entra para Metrópolis, me pareció como interesante traerlo porque se considera, creo, corríjanme si no, la primer distopía, y más allá de todo lo que como que contribuyó a todo lo que es luego el cine de ciencia ficción y demás, como una gran distopía, pero a la vez con un argumento que es el que más críticas ha recibido. O sea, la película logró tener una trascendencia impresionante, sobre todo por su estética, pero lo han criticado mucho por su contenido.
Y de hecho, dos críticos muy, muy fuertes uno es Wells, el que voy a mencionar un poquito, que la odió a nivel de llamarla la película más estúpida que había visto. Igual, el año 1927 tampoco es que había visto tanto. Claro. Pero él estaba también, ahí entre paréntesis, un poco ofendido para mí, porque Wells había escrito hacía 30 años atrás una novela llamada El despertar, que era de un hombre que despierta 200 años en el futuro y de repente se encuentra con una sociedad oprimida y se encuentra con que él tiene que ser el salvador de esta sociedad. Y quien vio Metrópolis, quizá le resuene. Voy a contar brevemente Metrópolis porque por esas películas que muchos nombran, pero tampoco por ahí la vieron. Yo la vi hace poquito, la nueva versión completa, que aparte está esa historia épica que obviamente voy a mencionar brevemente, del rescate de Fernando Martín Peña, por su tenacidad en buscar películas perdidas, logró que no se destruyeran, se rescataran partes que estaban perdidas y muchas partes que daban sentido, incluso, cambiaba de sentido, no era simplemente para el fan cinéfilo, sino que realmente cambiaba una otra lectura a la trama. Pero Metrópolis básicamente es una sociedad que está situada en 2026, también me parece interesante traerla porque está situada en lo que sería ahora, que es una sociedad que se divide muy gráficamente en el abajo y el arriba. El abajo es una sociedad de catacumbas, de oscuridad, donde un montón de empleados, trabajan 10 horas, se reemplazan, parece que son una masa sin pensamiento. De hecho, en la simbología de la película son la mano, como una gran masa que no se centra en ningún personaje, después sí en uno que cruza con el protagonista, pero mayormente parece una masa inerte que no tiene capacidad de reacción de ningún tipo. Y arriba, los ricos en un mundo que sobre todo se caracteriza por sus rascacielos, por sus luces y demás, que encima tampoco es que hay como una vida muy interesante, están un poco como enajenados en placeres y brillos y no muestra mucho más. Algo que, por ejemplo, se podría comparar, salvando las distancias, en realidad, leyendo a Fisher lo pensé, en Wall-E, que es una película que, por ejemplo, Mark Fisher toma, y un poco en Metrópolis se quiere eso, porque los que están en el mundo de los ricos y placeres están también como embebidos en que le den todo lo que quieren, no parece que hay otra construcción. Y abajo, explotado está un poco sin ninguna otra elaboración. A tal punto, que es muy interesante, como un reloj de la fábrica son horas así como de 10 horas, es como un tiempo paralelo, porque son 10 horas las que trabaja y se va reemplazando. Hasta en ese sentido cambia. La película, fue, como decía antes, muy conocida sobre todo por todos los recursos que utilizó. Algunos hasta se usaron hace no mucho en El Señor de los Anillos, de perspectiva, de maqueta, además. Y, polémicamente, por las simetrías y ciertos simbolismos que después se emparentaron con el nazismo. Lo que, nota al pie, no es un dato menor, porque la esposa y la autora, esto, dato fundamental, si bien la esposa de Fritz Lang era la guionista, previo a eso escribió la novela. Existe la novela antes que la película y la esposa se afilió al nazismo. De hecho, fue una separación de ellos en su momento. Aparte, mutuamente tenían amantes. Hay muchas teorías de por qué se separaron. De hecho, el matrimonio anterior de Fritz Lang, la esposa se suicidó, entre comillas, cuando lo vio con la cama con Thea von Darr, lo que está medio como encubierto, no se sabe suicidio, asesinato, algo. Hay algo, como una historia ahí en paralelo de suspenso. Sí, que de hecho dice que él quedó muy mal por eso, porque la mató, porque se suicidó, por lo que sea, y de ahí el fatalismo que tienen en general muchas de sus películas, que tampoco son muy esperanzadoras en sí. Pero se dice que fue uno de los motivos de separación, porque él era de ascendencia judía, se fue. Si bien es curioso, porque el régimen, por un lado fueron canceladas sus películas, pero por otro lado lo llamaron para dirigir nuevas películas del régimen nazi, y él no quiso y se fue a Estados Unidos, donde lamentablemente llegó a ser como más una herramienta, un engranaje más del cine hollywoodense, aunque hizo su aporte con ciertos tintes de izquierda, por lo que también fue perseguido después en Estados Unidos por el macartismo. Fue perseguido. Fue perseguido en todos lados. En todos lados, sí. Pero yo leyendo no encontré demasiado en Fritz Lang de los sentidos que le quería dar a esa trama, que muchos, incluso, como decía, Wells y Luis Buñuel la consideran como que no tenía sentido, muy idealista. ¿Por qué? Porque después, hay en la película, hay una mujer, María, que es la que en su momento contiene un poco a los empleados. Después hay un, entre comillas, científico loco que crea el robot que va a tener la forma de María,
para hacer que los empleados las sigan ciegamente y destruyen la ciudad, las máquinas que los esclavizan, pero destruyendo esas máquinas se destruyen su tierra, toda la ciudad donde vivían, y a los niños, que esa escena es impresionante. Se había olvidado que tenían hijos. Estaban haciendo revolución los adultos y los hijos en sus casas, y de repente empieza a inundar todo y lo que los salva a todos es María. Bueno, la cuestión es que en ese campo de destrucción termina la película, sí, acá no es spoiler, porque no se lo critica así nadie. No es spoiler, no. Yo igual ya está. defiendo que las películas viejas igual pueden, pero se habló mucho de eso, porque la gran premisa de la película es que se puede conciliar la mano, que serían los obreros, con el cerebro, que serían los ricos, con el corazón. Que el corazón es el protagonista que está enamorado, que es el hijo del rico dueño de la ciudad, que está enamorado de María, que era la que llevaba a los obreros. Ya partiendo de esa premisa desde ya, que a mí particularmente me parece extremadamente medialista y terrible para con la clase obrera, o sea, sos una mano que no piensa, claro. Viene el corazón y te concilia con la inteligencia que son los ricos, o sea, eso me parece bastante grave, pero después hay varios puntos que, tomando algunas de las premisas de Fisher, creo que se pueden analizar. Por ejemplo, la figura del científico loco, que en realidad estaba loco porque estaba enamorado de una mujer que había sido después la mujer del rico dueño de la ciudad, que entre paréntesis eso pasó también en la vida real. Fritz Lang se quedó con la mujer del actor que lo hacía, o sea, hay como un chusmerío, claro. Por eso dicen que lo interpretó también, pero ese científico podría representar lo que Mark Fisher más critica de lo que quiere el capitalismo, el postcapitalismo, que es los intereses individuales sin pensar en la construcción colectiva, como una enajenación que hace que no se pueda salir de eso. Y algo más interesante aún que toma Fisher, que es que tanto los problemas psicológicos como la depresión, fue el primero que empezó a detectarlos como algo sintomático del capitalismo, no como algo químico individual. En la película, en realidad, termina diciendo que el tipo estaba así loco porque estaba enamorado de esa mujer, cuando hubiera sido, esta fue una de las escenas perdidas, que cuando se proyectó primero no se entendía por qué él hacía eso. Cuando se recuperan las escenas perdidas se dice, porque amaba a su mujer, y yo hubiera preferido que estuvieran perdidas las escenas, porque no, porque siento, es una cuestión muy personal, de que si el motivo no hubiera habido un motivo, hubiera sido más analizar interesante, ¿por qué está enajenado? Porque el capitalismo lo volvió loco, porque ese científico loco es el que había ayudado a construir Metrópolis. Entonces hubiera sido genial para interpretarlo como construyó esa ciudad y enloqueció porque es lo que te hace el capitalismo. En cambio, ponen a la mujer ahí, otra vez la mujer la culpable y aparte muy cliché, sería muy cliché después. Ese es uno en realidad la base, mucho romanticismo, mucho idealismo. Después, o sea, también algo que se ve para mí muy claro, y por ahí con esto hay varias premisas para tomar, pero esto también me parece interesante porque tiene que ver con la banda, el tema de la banda que elegí, que bueno, la nombro, nos polió la hay una tranqui. Después la decimos después, la decimos cuando la presentás. Pero hay una cosa que menciona Fisher que tiene que ver con el futurismo, que quedó solamente en un concepto vacío. Bueno, se puede ver en la película que hay mucho justamente esta carga visual y con poca argumentación, con poca sustancia, también con poca innovación. Algo que le critica mucho a Wells, que está indignadísimo, escribió varias páginas en la crítica, que cómo ni siquiera podía imaginar, por ejemplo, un avión diferente, que se ve la ciudad del futuro con los aviones de... Con los aviones de la época. Sí, claro. Es muy gracioso eso. ¿Cómo 100 años después no te imaginas otro producto? Y tiene que ver también con esto de que... Esto tomando un poco rebuscadamente, pero me pareció como interesante, que es un poco lo que está sucediendo ahora. Se vuelve un pasado, se renueva un pasado, y parece que no hay esa posibilidad de hacer algo nuevo o diferente, y lo hemos reflejado en esta película, que en su momento fue criticada por eso, pero después de un siglo que pasaron, por supuesto, 1000 cosas, pareciera que estamos volviendo, en realidad, a algunos lugares que no salimos nunca. No es para deprimirse, es para pensarlo, justamente. No, se puede pensar y a partir de eso intentar modificarlo, ¿no? Exactamente, sí, que para mí eso, y es lo último que lo decía Robert Fisher, que él siempre apuntaba, era muy bloguero, a que lo que más obviamente quiere el capitalismo es que seas un individuo que produzca, que en el libre mercado, por vos solo, y que sea toda una competencia, cuando lo importante es lo colectivo, porque tener una conciencia realmente de clase que implica reconocerte como una clase que puede construir o cambiar cosas juntos, y no como ese resentimiento de clase que es el que está el capitalismo de, no, yo no quiero ser pobre y puedo ser mejor por mi logro personal y superación personal. Entonces también, justamente, esta invitación a pensar es a compartir, dialogar, y me parece como interesante siempre, aparte con
recursos de la cultura popular. Bien, descansa un segundito porque quiero que nos digas nada más, esto así, porque ya cerramos, ¿dónde podemos encontrar a Fischer acá en Argentina? ¿En qué libro? ¿Dónde lo buscamos? A Fischer yo recomiendo, tiene muchísimos libros editados por Caja Negra y lo pueden encontrar en muchísimas librerías. Recomiendo sobre todo Realismo Capitalista, que es el primero, y Deseo Postcapitalista, que es el último, que son de sus clases, lo que me parece muy interesante, esa dinámica alumno-profesor actual. Todos los 3 tomos de Capanc son de su blog, salen esos textos. Sí, exactamente, todos, sí.